Estamos con el escribano Guillermo Longhi, que es nuestro vicepresidente segundo del Consejo Federal del Notariado Argentino, y el escribano Luis Llorens, ahí está Alicia, uno de los destacados miembros de la Comisión de Derechos Humanos, ahí está, y de autoprotección del Consejo. Muy bien, ahora sí te vemos, Alicia. Ahora sí. Bienvenida. Bueno, yo decía, No, no ¿qué estoy importa, haciendo son, mal? pasan estas Gracias, cosas, Laura, pasan todo el gracias. tiempo. Pero no sé por qué, no sé por qué No, pasó, eso es lo peor. Hola, Guillermo, hola, Luis, hola, Laura, no, por gracias por la favor. invitación A- y bueno, Alicia es muy nuestra contenta presidente de también estar acá. de la comisión, Ahora que se me ve, de la comisión, que bueno, que yo los estaba presentando ¿cómo? a los señores ahí que estaban muy callados, decían que me escuchaban solo a mí, le digo, es que ellos no han hablado todavía. Y Alicia, que es la presidente de la Comisión de Derechos Humanos y de Autoprotección del Consejo Federal. ¿Eh? Así que, si a ustedes les parece bien, yo había pensado como un orden para la tarde de hoy y me gustaría, siempre y cuando les parezca bien, por supuesto, que Guillermo primero nos cuente la parte política y cómo va el trámite legislativo del proyecto de autoprotección y poderes preventivos, para luego ir con nuestros especialistas, Alicia y Luis, que nos cuenten, primero que nos refresquen un poco la figura y que nos cuenten cuál será nuestro rol si este proyecto se aprueba, qué diferencias tiene con el proyecto anterior y si les parece bien podemos ya comenzar. Bueno, Laura, saludos formalmente, muy buenas tardes Laura, muy buenas tardes Alicia, muy buenas tardes Luis, y muy buenas tardes a los que están conectados, que esta vez, como ya nos dijo Laura, no solamente son colegas, sino también un montón de ciudadanos que tienen un interés particular por saber de qué se trata este proyecto tan importante para toda la comunidad. Quiero aprovechar para hacer un reconocimiento a la presidenta del Consejo Federal, a la escribana Alejandra Larrieta, a su vicepresidente primero, Juan Sarquís Rocaber, y a toda la Junta Ejecutiva de la que formo parte, por el empuje y el esfuerzo que hacen por trabajar con este tema y con todos otros temas tan importantes para el notariado argentino, con el convencimiento que los grandes logros que nos piden notarios de la República se logran con el trabajo unido y mancomunado de las 24 provincias en pos de un objetivo común. Este proyecto de autoprotección y de poderes preventivos, que es autoría del senador Guerra, es un senador por La Rioja, al cual aprovecho la oportunidad y aprovechamos todos para agradecerle profundamente esta iniciativa legislativa. Es un proyecto que generó y genera mucho interés en toda la comunidad. Y la realidad, ¿por qué genera tanto interés? Porque es un proyecto que está pensado en las necesidades de la gente, está pensado en el respeto de la voluntad del ciudadano, de la autodeterminación del ciudadano, y es un proyecto que resuelve muchos problemas a futuro. Es decir, que es un proyecto que es bueno para todos. Cuando me tocó hacer mi alocución en el Senado de la Nación, yo dije que este no es positivo para quien otorgaba el acto, sino que también era positivo para los médicos, para los titulares de casas de adultos mayores, para los abogados, para los miembros del Poder Judicial, los auxiliares de justicia. Es decir, es un proyecto bueno para toda la comunidad. No me voy a referir al proyecto en particular, porque teniendo a Luis y a Alicia acá, ellos nos van a ilustrar y vamos a salir sabiendo todo sobre el proyecto y los beneficios. Pero sí el Consejo Federal quiere que el notariado y también la comunidad sepan, por un lado, cómo va el funcionamiento del proyecto,
lo sucedido en el Senado el día 4 de mayo, y también qué es lo que estamos haciendo para que este proyecto se transforme en ley. Realmente el día 4 de mayo pasado, en el Salón Azul del Senado de la Nación, estuvo reunida toda la comunidad. Teníamos videos de personalidades de la Argentina, personalidades del espectáculo, personalidades de la prensa, donde estaban apoyando al proyecto. Por otro lado, había representantes de distintas colectividades, representantes de distintos credos, representantes de todas las ramas profesionales, representantes sindicales. También había legisladores, asesores de los legisladores, la comunidad y fundamentalmente en lo que nos toca a nosotros, representantes de las 24 demarcaciones del país. Había voluntarios de todo el país que habían viajado para apoyar esta iniciativa. La presentación fue realizada por el senador Guerra. Él explicó el proyecto, también su asesora, la doctora Teresa Roldán Goncebat, muy conocedora del tema. Y después, obviamente, estuvieron Patricia Lanzón, que hoy no está acá, pero que trabaja muchísimo y ha trabajado por esto, y Alicia y Luis explicando todo con total profundidad. Y luego hubo un tiempo de unos 3 minutos para distintas instituciones para demostrar en un discurso el apoyo a esta iniciativa parlamentaria. Por nombrar, la Cruz Roja, Amia Cultura, la Confederación de Profesionales de la República Argentina, estaba también la Asociación de Enfermos de Cáncer de Pulmón, y el cierre fue dado al notariado, que primero le tocó al presidente del Colegio de Ciudad de Buenos Aires, el escribano Jorge de Bártolo, y finalmente al Consejo Federal de Notariado Argentino, que tuve el honor de representar, porque la presidenta y el vicepresidente primero tenían compromisos tomados con anterioridad. ¿Qué se sintió en el Senado ese día? Se sintió apoyo y acompañamiento ante la iniciativa. Y también hay que tener en cuenta y agradecer que previo a esa presentación, el senador Guerra recibió en privado al Consejo Federal. Tuvimos una reunión prácticamente de media hora en privado, en la que junto con su asesora, Teresa Rangon-Cebat, y Alejandra Allende, que es la directora de despacho, estuvimos hablando de más o menos de distintos puntos del proyecto, y ahí aprovechamos como notariado argentino de expresarle que cuente con nosotros cuando el proyecto se transforme en ley, para transformarlo en una realidad para toda la comunidad. Con posterioridad se mantuvieron reuniones y se mantuvieron charlas y conversaciones permanentes con los asesores del senador, donde nos pidieron al Consejo Federal y al Notariado del país que se presenten notas, especialmente en la Comisión de Legislación General, que es donde está hoy el proyecto, notas del Consejo Federal y de los 24 presidentes de las provincias, pidiendo el pronto tratamiento del mismo. También se enviaron notas a los presidentes de los bloques legislativos y a la presidenta de la Cámara de Senadores, la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Por otro lado, dijeron si era posible que el Consejo Federal realizara algún tipo de campaña de prensa para visibilizar el proyecto frente a la comunidad, y así lo hicimos rápidamente, y se consiguieron importantes notas, columnas de opinión firmadas por Alejandra Castellana Rieta, tanto en el Diario de la Nación, en BAE, en el Cronista Comercial, y notas en la cadena DIV, que congrega a todos los diarios más importantes de la provincia de Buenos Aires, y en otros diarios locales, y también en algunos portales. Quiero acá agradecer a un colega de Ciudad de Buenos Aires, que trabaja muy silenciosamente, pero muchísimo por este proyecto, que es el escribano José María Lorenzo, quien consiguió, por intermedio de algunos conocidos, una muy importante nota en el portal Infobae, que sabemos que es uno de los más importantes del país. Sabemos que este tema ha sido motivo de estudio y trabajo
de los escribanos de la Argentina desde hace muchísimo tiempo. Lo han hecho en forma individual, lo han hecho a través de sus colegios provinciales y lo han hecho desde el Consejo Federal en la ahora Comisión de Derechos Humanos y Protección. Sentimos que este es el momento, que esta es la oportunidad para concretar ese gran anhelo. Por eso el Consejo Federal y las 24 colegios del país trabajamos fuertemente para eso. Le dejo la palabra, saben, para que expliquen un poco a la sociedad y a nuestros colegas de qué trata este proyecto tan importante. Muchas gracias, Guillermo. Adelante, Alicia o Luis, no sé cómo ustedes prefieran ir exponiendo. No, pues eso lo decidís vos, como No, quieras. pero Empezá, Alicia, vos ustedes sos la son los presidenta. especialistas en la materia y Pero me nosotros gusta. nos vamos a pelear. Nos vamos a pelear con Luis a ver quién empieza, entonces quedaría muy mal ante No, todo el público que empecemos, que nos peleemos. Bueno, ajá, claro. para no pelearnos, Luis, si no, no terminamos más. Bueno, yo quiero agradecer, por supuesto, a No, por Guillermo, favor, agradecer al Federal, a vos, Laura, por el por compromiso que favor. mostraron en la presentación. Y, por supuesto, al senador Guerra, que se ha puesto al hombro este proyecto, y a todos los que colaboran con él. Recién Guillermo mencionó a José María Lorenzo, y hay todo un grupo de escribanos que, si bien no están a lo mejor en el tema de la letra del proyecto o de los aspectos doctrinarios, realizan una tarea increíble que nosotros no lo podríamos hacer, de conexiones, de difusión, son asombrosas. Un grupo de jóvenes escribanas de Cava, por ejemplo, que han logrado esos videos que se han ido pasando, pero eso es trabajar por vocación. A mí me conmueven porque llegan al fin del mundo, llegan a las instituciones, golpean las puertas, tienen una vocación de trabajo y bueno, todo suma, cada uno desde su lugar, y sin pretender figurar, sin pretender arrojarse ningún mérito, simplemente por, yo digo, el fuego sagrado, que es esa vocación de servicio por el bien común, movidos por eso, la verdad que tienen un rol fundamental en toda esta movida. Es cierto, como dijo Guillermo, que este es un tema que venimos trabajando hace muchos años, y quizás ahora sentimos ese entusiasmo de estar más cerca. Ha habido proyectos anteriores en los que hemos trabajado muy arduamente con Luis y otros colegas, en el año 2012 de la diputada Bertoni, en el año 2016 del senador Marcucci, y el año pasado de la senadora Durango, que obtuvo el proyecto, obtuvo dictamen favorable de la Comisión de Legislación Nacional, pero nunca se logró que pase de ahí. Empezamos con nuevas fuerzas y renovados este año, con la apertura que nos dio el senador Guerra, y bueno, cada año todos los proyectos anteriores han servido también de experiencia y nos han servido para ir haciendo siempre algo mejor. Creo que el proyecto que hoy se presentó es superador, como cada uno ha sido superador de los anteriores. ¿Y qué dice? La unidad del notariado a que hace referencia Guillermo es fundamental. Acá no debe haber división. Acá hay una causa noble, hay una causa que es para el bien de la comunidad, pero también para el bien de cada persona de la Argentina y de las familias, porque esta ley alivia y también brinda soluciones a conflictos familiares. Bueno, es muy amplio lo que se podría hablar de los beneficios de esta ley. Hay que entender que esta ley hay que buscarla con Si me Sí, permitís, sí, Luis. Alicia, si me permitiste, empezamos a pelearnos un poco. Yo creo que Es es habitual, es fundamental. habitual. Nos peleamos con mucho cariño desde hace mucho tiempo. No, yo
tomando un poco las palabras que decía Guillermo Longhi, creo que tenemos un auditorio que puede ser de gente que conozca autoprotección y gente que no sepa qué es autoprotección. Sí, para romper un poco el hielo, les digo que hace 2 o 3 días un nieto mío me dijo, ¿qué es eso? ¿No? Con mucha sorpresa. Yo creo que hay que mencionar que desde siempre, todas las civilizaciones conocen lo que es un testamento. Siempre ha habido instrumentos necesarios, instrumentos que dan las distintas culturas para dejar asentadas las voluntades de las personas para después del fallecimiento. Pero desde hace unos 30 años para acá han empezado a aparecer distintas personas que quieren dejar asentada la voluntad para el caso de la pérdida del discernimiento, o sea, la pérdida del autogobierno, la pérdida de la facultad de dirigirse a sí mismo. Esa puede ser simplemente ante la posibilidad de que eso ocurra o ante una posibilidad ya más cierta de la persona que conoce y sabe que tiene determinada enfermedad o determinadas limitaciones en su salud. Por eso es que ha surgido esta necesidad de dejar asentadas estas voluntades que son de cualquier tipo de contenido, de salud, de administración de los bienes, después lo iremos viendo. Pero en principio creo que para los que no conocen el tema hay que decirles que esto es algo totalmente novedoso en la cultura humana, porque esto no existía, era realmente, desde el derecho romano para acá no se conocía este tipo de requerimientos y realmente los primeros casos que aparecieron fueron verdaderas sorpresas y ha producido realmente un cambio estructural en todo el sistema jurídico de capacidad y del discernimiento de las personas. Entonces, me parece importante señalar eso. Desde el punto de vista técnico, digamos, podemos decir que el proyecto define autoprotección de manera bastante clara, diciendo que es el acto jurídico personalísimo en el cual la persona expresa su voluntad de manera fehaciente, mientras cuenta con aptitudes suficientes para ello, sobre materia autorreferente para que sea respetada ante la eventual pérdida de su autonomía. Creo que es una definición sencilla si y me clara. permitís, quiero aclarar, Sí. tratando de seguimos, nos interrumpimos. No, Meto la dale. cuchara cuando trabajamos. Nosotros con Luis hemos hecho muchísimos trabajos sobre este y otros temas también, ¿no? Decimos, nos mandamos un borrador y ahora meté la cuchara. Bueno, ahora meto la cuchara. No, yo creo que, como dice Luis, y para entrar derecho al proyecto inmediatamente, porque el tiempo no va a dar, porque de autoprotección podemos hablar horas. Bueno, en el pasado nos decíamos nosotros, ¿por qué la gente se preocupó por sus bienes después de la muerte y no por esto? Bueno, hay causas, hay muchas causas que podríamos mencionar, entre ellas la prolongación de la vida hizo que aparezcan enfermedades que antes no existían, la gente vivía mucho menos, entonces, bueno, no se presentaban las situaciones que ahora, la fragmentación de la familia, antes siempre había una gran familia que se hacía cargo de la persona en situación de vulnerabilidad, pero también no tenemos que olvidar que es una ley de protección de los derechos humanos. Y desde principios o mediados del siglo XX se han desarrollado y se han positivizado y se han volcado en leyes internacionales los derechos humanos. Entonces se ha humanizado el derecho. Antes era un derecho muy patrimonial, los códigos decimonónicos eran eminentemente patrimoniales. Ahora entra en juego otros valores. Y aquí vemos valores que con los criterios de las grandes convenciones internacionales de derechos humanos son valores centrales y más importantes aún que los patrimoniales. Empieza el proyecto para que se entienda, el derecho tiene que ser conocido por todos, dicen, y eso no ocurre en la realidad, porque a veces los tecnicismos son tan grandes y las expresiones complicadas
Entonces el proyecto empieza con el objetivo, que es regular estos actos que vienen haciéndose desde hace unos 30 años. Acá hago un pequeño paréntesis, se hace como dijo Luis, porque la gente empezó a presentarse ante los escribanos sin saber que hablaba de autoprotección, sin ponerle nombre, diciendo tengo este problema, me quieren internar en un geriátrico y no quiero, me quieren hacer vivir, bueno, un montón de situaciones que nosotros pensamos cómo la encuadrábamos y así crecieron estos actos, desde el notariado crecieron, y con características propias diferentes a los demás países. En todos los países hay actos semejantes, pero la Argentina tiene sus características propias. Entonces, bueno, desde hace años se empezaron a dictar estos actos sin que la gente supiera de qué estaba diciendo y nosotros los escribanos intentáramos darle un encuadre legal. El propósito de y entonces hubo dispersiones, normas dispersas, provinciales, nacionales, ninguna completa, después podemos hablar de cómo está contemplado en el código actual, pero este proyecto surge como una necesidad de unificar toda la legislación de una ley específica sobre autoprotección, pero principalmente encuadrada en las grandes convenciones internacionales sobre derecho, ajustada a derecho y ajustada a la realidad. Es como organizar un tema que se viene dando en la práctica de manera, con los esfuerzos personales, digamos, con muchos esfuerzos personales, pero es una herramienta muy valiosa que no tiene que ser así. Tiene que ser conocida y utilizada y ofrecida a la comunidad, porque ahí también hay una tarea didáctica. El proyecto empieza, como dijo Luis, bueno, estableciendo el objetivo y una serie de definiciones, precisamente para que sepamos de qué estamos hablando, porque a veces nos perdemos en los artículos y en las normas, pero no sabemos a qué se está refiriendo. Empieza con definiciones de conceptos fundamentales para entender qué es autoprotección, como lo que es una persona en situación de vulnerabilidad, como qué es discernimiento insuficiente, qué es, por supuesto, autoprotección, mandato preventivo, poder preventivo, que son los instrumentos regulares. Entonces, me parece que esa introducción es como decir, vengan todos, asómense a esta ley, entiendan de qué se trata y lo importante que es para cada uno de ustedes y utilicen esa herramienta que está al alcance de todos. Sí, yo creo que es fundamental el dictado de esta ley, porque hasta ahora la regulación que tenemos se da únicamente vinculada con temas de salud, ¿no? O sea, se sancionó la ley en su momento, la 26.529 de derechos del paciente, después la que se llamó Ley de Muerte Digna, y algunas normas tenemos en el Código Civil actual. Pero son muy incompletas, atienden solamente a problemas de salud, y creo que hay que ir mucho más allá de lo que estas normas disponen, que es lo que precisamente trata el proyecto, ¿no es cierto? El proyecto trata fundamentalmente de tres herramientas, que son el acto de autoprotección, que es el acto genérico, específico, en donde la persona expresa su voluntad, ¿no? También el proyecto trata de los poderes preventivos y de los mandatos preventivos, aunque no agotan estas herramientas todas las posibilidades que puede haber de contener las disposiciones de una persona. Por ejemplo, en materia patrimonial, muchas veces se puede recurrir a un fideicomiso, se puede recurrir a una renta vitalicia, a poderes, bueno, poderes sí están previstos, ¿no? Yo creo que son una serie de definiciones muy importantes que hacen a darle un molde a todo este tipo de decisiones, ¿no? En cuanto al contenido, muchas veces pueden estar
vinculados con problemas de tipo bioético, pero nosotros hemos tratado de dejar esto en manos de los bioeticistas. De todas maneras, hay una norma dentro del proyecto que atiende a que no se admiten disposiciones que afecten, digamos, a ver, Luis, sí. ¿sabés que me gustó esa idea de hacer un poquito porque para que vayamos entendiendo y vayamos aplicando en la parte práctica, Sí. ¿qué sería un poder preventivo? ¿Y qué diferencia tiene con un mandato? ¿Cómo intervendríamos nosotros en esos actos? Bueno, la ley establece que los actos, todo este tipo de actos tienen que estar referidos a, tienen que tener forma de escritura pública o ante juez competente. Esto tiene dos fines. Por un lado, garantizar la autenticidad, saber que estos actos tienen que tener una base cierta y sobre todo también atender al problema de la urgencia, porque si a un médico, por ejemplo, se le presenta una de estas decisiones, tiene que ser un instrumento auténtico para garantizarle que lo que se le está presentando es realmente la voluntad de la persona que lo otorgó. De todas maneras, en lo que hace al problema de la forma, ha sido muy importante determinar que tiene que ser por escritura pública o por un acta judicial. En cuanto a la revocación, también ha sido muy estudiado el tema, porque pueden plantearse situaciones en donde no hay posibilidad, se necesita revocarlo de manera urgente y no se cuenta con un escribano o con un juez para revocar lo que ya está dictado. O sea, el problema es, normalmente en términos jurídicos, todos los actos complementarios de otro acto tienen que tener la misma forma. En cambio, acá se ha optado por permitir que la revocación se haga de cualquier manera, pensando en el supuesto de una persona que ha dictado determinadas disposiciones que llegado el momento y ante la urgencia de una internación, etcétera, las quiere revocar o las quiere modificar. Por eso se permite... ¿Y cómo sería? Ajá. Bueno, precisamente no es necesario que concurra para la modificación o cambio en el momento. Cualquier forma sería apta para que la persona no quede encerrada en las disposiciones que dictó de manera preventiva. Bien. No sé si es claro esto. Sí. Se requiere Estoy la leyendo el forma para artículo. instrumentar el acto. O sea, lo que se está buscando es que toda persona que prevé una situación de posible restricción a su discernimiento, deje asentado cuál es su voluntad. Pero si quiere, para eso se pide un instrumento fehaciente. Pero para la revocación se admite cualquier tipo de forma para no tener que recurrir en una emergencia necesariamente a otro tipo de formas. No sé si quieres agregar algo, Alicia. ¿Puedo meter la cuchara? Sí. Meto la cuchara, totalmente de acuerdo con Luis, ese es el motivo. Tenemos que aclarar, a lo mejor para todo el público, que la escritura pública tiene características especiales que no la reemplazan otro tipo de documentos, salvo puede ser un acta judicial, lo cual tiene a lo mejor una demora mayor, una burocracia mayor, pero tiene esa seguridad. Tiene la seguridad, la escritura pública es un documento auténtico que se basta a sí mismo. Y en esa escritura, el escribano da fe que lo que está diciendo y manifestando la persona es auténtico. La persona que está expresando su voluntad ante escribano tiene la certeza
de que con ese documento que es autosuficiente, los médicos van a tener que acatar lo que ahí dice, el juez va a tener que nombrar al apoyo que pide ahí, no va a poder dejar entrar a los oficiales que no quiere dejar entrar, porque es una voluntad auténtica, la que está plasmada ahí, que no se pone en duda. Ese es el gran beneficio. También la familia tendrá que darse chita, porque deberá respetar, aunque no esté de acuerdo, la voluntad de esa persona. Además, tiene matricidad, se evita que se pierda, que se adultere, que se pierda con dolo o culpa o sin querer, que nunca sabemos. Asegura que siempre va a estar, porque tiene matricidad, y si se pierde la escritura va a estar en el testimonio, en el protocolo del escribano o en el archivo del protocolo, pero siempre se va a poder conseguir, siempre se va a poder consultar. Da ventajas que otros documentos nos dan. Por ejemplo, tener la certeza de la intención, libertad y de la auténtica voluntad, pero aparte de la intención, la libertad, la falta de presiones indebidas, todo eso. Y vos preguntabas, Laura, ¿qué tenemos que hacer? Sí. Tenemos muchísimo que hacer, porque empezamos no con el acto de protección, empezamos con la consulta. Y después de la consulta, tenemos que tener las entrevistas necesarias hasta que la persona no tenga duda de cuál es su voluntad y realmente estemos plasmando esa voluntad, sin familiares cercanos, sin que nadie esté presente, a solas. Ayer tenía precisamente acá una señora que estaba asombrada, que me estaba haciendo una consulta, y me decía, pero yo puedo volver otra vez. Estaba asombrada. Y le digo, pero tiene que volver otra vez antes de firmar. Y tiene que escribir lo que es necesario. Yo he estado con algunos actos, con un acto que me acuerdo en ese momento, un año repitiéndonos en entrevistas previas. Porque siempre tenía una duda de esto y cambiaba algo. Y bueno, es una ingeniería jurídica lo que armamos en cada acto. Algunos vienen derecho, tienen todo escrito, lo copiaron de internet de algún lado de España y te lo traen todo. Bueno, pero cada caso es diferente. Y en toda la ingeniería, y esa es nuestra función. Primera, asesorarlos, escucharlos, entender lo que quieren y asesorarlos. Después, confeccionar el documento de acuerdo a su absoluta voluntad, aunque haya alguien que piense que no es lo mejor para él, porque acá no se trata del interés superior, sino se trata, como lo ha dicho inclusive la Convención de los Derechos de la Persona con Discapacidad, se trata del interés de la persona en cuestión. A lo mejor para otro no es lo mejor, para él sí, es su libertad. Y después, nosotros también tenemos una tarea, los escribanos y escribanas, que es fundamental, que es la difusión, la enseñanza. Cada persona que entra a nuestra escribanía para otorgar un testamento, tenemos que explicarle lo que es un acto de autoprotección. Porque usted pensó que si se muere, ¿qué pasa? Pero pensó, tiene previsto, ¿qué pasa si en algún momento pierde la autonomía? Somos nosotros los que, aparte, por supuesto, de todos los medios que haya, los primeros que tenemos que transmitir a nuestros clientes y darles la oportunidad de conocer esta herramienta. O sea que mucho trabajo tenemos. Claro. ¿Y nosotros cómo vamos a hacer? ¿Vamos a hacer el acto de autoprotección donde la persona manifieste su voluntad sobre distintos aspectos? Y el poder, por ejemplo, ¿que en el mismo instrumento se otorga o se hace por separado? ¿O alguien puede venir a hacer simplemente un poder? ¿Cómo es en la práctica? ¿Cómo hacemos? En el poder preventivo, ¿contesto yo, Luis, o contestás vos? En el poder preventivo... No, sí. El poder, el acto de autoprotección es un acto jurídico, ¿no es cierto? Donde lo otorga una persona y generalmente tratamos en la práctica, aunque no es obligatorio, que la persona designada para hacerlo cumplir venga y firme, porque eso lo compromete mucho más y está en conocimiento. El poder preventivo es un acto jurídico unilateral, como cualquier poder, donde una persona humana encarga a una persona humana o jurídica, que esa es
una Mm, innovación importante, la realización de uno o más actos jurídicos que en su representación puede dar indicaciones, puede establecer controles, puede establecer un plazo, una condición. El poder, mandato preventivo ya es un contrato. El proyecto en ese sentido sigue los lineamientos del código vigente. Entonces el mandato preventivo es un contrato donde una persona encarga a otra determinados actos jurídicos y la otra persona la acepta. En ambos casos es para cubrir, para la eventualidad de la pérdida de autonomía. Entonces nosotros Muchas podemos veces, utilizar uno u otro acto, no necesariamente hay que hacer un... claro, Es conveniente, consideramos generalmente, pero cada caso traje a medida, cada caso es diferente, pero generalmente es conveniente tocar un acto de autoprotección acompañado de un poder, porque da ah, mayor seguridad a la persona, pero depende de cada caso. sí, eso Solo quiero puede, agregar, puede, perdón, no, solo quiero agregar esto con respecto a qué tenemos que hacer nosotros, porque me pareció hermosa esta sí, pregunta de sí, Laura. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Bueno, acá tenemos que asumir nuestro rol social a fondo y tenemos que priorizar un rol social del notariado que nunca fue suficientemente valorado, pero que nos coloca como protagonistas fundamentales en la sociedad para ofrecer sus soluciones en trabajar para la comunidad. claro. Perdón. no, no, simplemente señalaba la posibilidad de que el poder se otorgara, el poder, generalmente el poder se otorga en forma paralela al acto de autoprotección y puede Ujú, ser que en el mismo poder se haga referencia a que se otorgue en virtud de un acto de autoprotección o no. Y también puede otorgarse el poder, eso está previsto en el proyecto, para que empiece a regir ante determinadas circunstancias que indica que probadas fehacientemente lo ponen en funcionamiento, o que sea un poder, que es lo que a mí más me gusta en principio, normalmente es lo que aconsejo, que sea un poder ya otorgado, que tenga amplitud de poder actuar el apoderado desde el mismo momento del otorgamiento, previendo que, o sea, lo que posibilita que el poder dante puede ir controlando cómo, mientras dura su actitud de discernimiento, ir controlando cómo funciona el apoderado, digamos así, ¿no? Pero bueno, claro. hay que adaptarlo a cada caso, ¿no? Mientras vos Y ahí hablabas recién, mientras vos hablabas, Alicia, recién del problema de la forma, yo me vino a la memoria una serie que estuve viendo hace poco, de origen belga, en donde una hija no le ¿cómo gustaban se llama? ¿Cómo se llama? eh, profesor T. En esas, la hija no quería aceptar lo que el padre había dispuesto para su enfermedad, este, y entonces en una escena quema las disposiciones y después se Ah, arrepiente y dice, esto era lo que debía ser. Se da cuenta que el padre tenía razón. Y ahí es donde aparece el problema de la matricidad. En ese caso tenía matricidad, pudieron recuperar el documento y cumplirlo, ¿no es cierto? Yo creo que es muy importante en ese sentido el tema ah, de la matricidad. y Una sí, es característica lo que decía fundamental de Alicia. los poderes. Lo que yo digo que quería agregar, perdón, que estos Sí, poderes, a diferencia de los poderes y mandatos tradicionales, sí, subsisten ante la pérdida del discernimiento de los votantes. Porque si no, es un instrumento reconocido en muchos países que tiene una ventaja tremenda que si pierde el discernimiento del otorgante para poder hacer trámites que a lo mejor son indispensables para su subsistencia y atención de su salud, tiene que iniciar un proceso judicial de restricción a la capacidad, que se nombre un apoyo, que se nombre un curador. Entonces, este claro. instrumento fundamental para la persona que se encuentra en una situación
tan crítica de pérdida de autonomía para que ese apoderado pueda seguir con todos los trámites que necesita para su subsistencia y su atención. E inclusive el proyecto, porque estamos hablando del proyecto, no nos vamos a ir del tema, el proyecto prevé que en caso de que tenga una restricción a la capacidad de ejercicio o en caso de que haya un proceso judicial, también subsiste ese poder, salvo que el juez considere que no debe seguir, que no es conveniente, pero ya fíjense lo que se le ahorra la valiosa herramienta que se le da al juez, porque al juez ya se le dice, esta persona que hoy necesita una restricción a la capacidad, ya nombró a quien quiere que lo represente. Y eso, hablando con los jueces, muchas veces de esto, tienen situaciones en donde se presentan hermanos, que cada uno quiere tener la curatela, sobre todo cuando se usaba mucho de la curatela para tener el manejo de los bienes, todo. A mí hay jueces que me han dicho, yo con los años me di cuenta que elegí mal al curador, pero no tenía posibilidad de escucharlo a la persona protegida. Esto es eso, es que la voz de esa persona pueda ser escuchada cuando ya no pueda expresarse verbalmente. ¿Puede designar a varias personas para que actúen en forma conjunta, en forma indistinta, como en los poderes habituales? ¿O puede ser eso? Sí, puede ser perfectamente. Puede ser perfectamente, toda vez que ya desde el Código Civil y Comercial, que entró en vigencia ahora en el 2015, está permitido tanto la tutela como la curatela plural. Está previsto, así que no hay ningún inconveniente. Inclusive pueden ser con distintos fines, que se le encomienda algo a determinada persona que puede estar vinculado, por ejemplo, con problemas de orden patrimonial, y a otra persona, no sé, el cuidado de las mascotas, porque hay gente que se preocupa de temas muy específicos, muy particulares, que creo que entonces necesitan distintas personas que lo cumplan, así que en eso no hay ningún problema. Y es muy común, Luis. Es muy común porque tienen, por ejemplo, un pariente que es contador y confía en que las cuestiones patrimoniales se las maneje. Si tiene un pariente que es médico y las cuestiones de salud lo nombran, o sea que se nombran varios, a veces con funciones diferentes, a veces indistintamente, pero es muy común y es muy útil. Es muy útil. Lo que vos decís del cuidado de las mascotas es increíble, es tan rico el campo de las preocupaciones de las personas, de sus circunstancias, que nunca terminamos de asombrarnos de cuestiones que nos plantean. Me han planteado que, por ejemplo, dejar acertado que aunque no esté lúcida, que todos los sábados le pinten las uñas, venga la manicura. Por ejemplo, que la lleven a la peluquería. Por ejemplo, que la lleven a misa, o que si no, el oficio se lo traigan a la casa, cosas que hacen a la dignidad humana. Exacto. ¿Y cuál sería la legitimación para otorgar un poder o un acto de autoprotección? ¿A partir de qué edad se puede otorgar un acto o qué requisitos se necesitan? Ese es un tema muy delicado, ¿no es cierto? Porque acá hay que distinguir muy bien capacidad de discernimiento. Las convenciones internacionales, sobre todo las tres que normalmente citamos, que son las convenciones de los derechos del niño, la de las personas con discapacidad y la Convención Interamericana sobre los derechos de los adultos mayores, confieren a toda persona, el derecho a opinar y a que su opinión sea tenida en cuenta. Este es un cambio muy importante. Pensemos que en el Código de Bellas Artes, por ejemplo, había normas que disponían que el tutor administre y dispone solo sin importar lo que pensaba o quería el pupilo, por ejemplo, ¿no? Esa norma rigió hasta el 1 de agosto de 2015.
Hoy en claro. día estas tres convenciones exigen escuchar a la persona que por falta de madurez, por falta de condiciones mentales o de distinta naturaleza, pueden ser dificultades inclusive para comunicarse, o simplemente por madurez excesiva, digamos, o vejez, digámoslo con estas palabras, no tienen la posibilidad de manejar su persona y sus bienes con la misma facultad que tienen las demás personas. Ante esta posibilidad, las convenciones exigen escuchar a la persona y que lo que esta persona dice o pide o es su deseo sea tenido siempre en cuenta. Entonces, más allá de las restricciones a la capacidad de ejercicio que pueda tener por alguna de las causales determinada persona, de todas maneras siempre tienen el derecho de expresarse, sea cual sea la situación. Por eso siempre hemos criticado con Alicia que el Código Civil y Comercial hable de incapaces. Aparte de que es un término peyorativo, creemos que no existen en nuestro derecho, en base a las tres convenciones y en base a la ley 26.061 que permanece vigente, personas realmente incapaces, porque repito, todos, en cualquier situación, tienen el derecho de opinar y de que su opinión sea valorada y tenida en cuenta. No es necesario cumplirla acabadamente porque puede ser algo disvalioso, atento a la falta de madurez, falta de lo que fuere. Pero siempre está ese derecho de opinar y de que la opinión sea tenida en cuenta. Podemos imaginar, por ejemplo, a una persona con absoluta ineptitud para expresar su opinión o para querer algo o manifestarse. Puede ser absoluta la imposibilidad, pero eso no le quita el derecho. O sea, tenemos que pensar que el derecho a opinar lo tiene siempre. Entonces, cuando no tenemos en absoluto, posibilidad de que esta persona opine o de alguna manera esta persona sepamos cuál es su voluntad, allí es donde surgen las voluntades anticipadas, ¿no es cierto? Creo que ahí es donde más se nota la necesidad de la autoprotección, o sea, de dejar asentada la voluntad. Pero repito, una cosa es que la persona no tenga discernimiento y otra cosa muy distinta es que la persona no tenga capacidad. Es algo en lo que con Alicia insistimos permanentemente. No sé, Y hemos Alicia, sí. trabajado desde hace muchos años esos temas, si me permitís, Luis, porque me parece que es un tema muy importante lo que vos decís. Y creo que es uno de los ejes centrales del proyecto, para hablar concretamente del Sí. proyecto. Creo que es uno de los ejes centrales del proyecto, que directamente en sus primeros artículos, creo que es el artículo 3, en el artículo Sí, 3, el 3. específicamente dice, ¿quién puede otorgar estos actos? Y ese es quizás el eje más importante y más innovador y más democrático, y más encuadrado en las grandes convenciones de derechos humanos. Que es toda persona, ahí aclaramos, toda persona, ahí se aclara que toda persona con discernimiento suficiente, que es, de acuerdo a las propias definiciones del proyecto, la que tiene aptitud de comprender el contenido, los alcances y las consecuencias del acto que va a otorgar. No necesita saber otras cosas, no necesita saber si para vender una propiedad, para donar, pero lo que nos interesa es el acto concreto, en eso nos tenemos que centrar. Eso nos dicen las grandes convenciones, que son las que mencionaron. ¿Y por qué le decimos las grandes convenciones a la del NIC, a la Comisión de los Derechos del Niño, de las personas con discapacidad y la Interamericana de las Personas Mayores? ¿Por qué las consideramos las grandes convenciones? Son las que trajeron el gran cambio de paradigma en materia de capacidad de las personas.
nos cambiaron. Al Código Civil de Vélez fue un golpe terminal en el aspecto de la capacidad, a pesar de que tardó mucho en modificarse, porque ya no se puso a decir de nadie que no existe. Se hicieron, como dice Manuel Caló, se hicieron visibles quienes antes eran invisibles. Aparecieron los chicos, aparecieron los viejos, aparecieron las personas con discapacidad. Antes eran invisibles, no existían, en nuestras escribanías no existían, y en el derecho en general no. Estas convenciones los traen, y ese concepto fundamental del discernimiento suficiente tira por tierra lo que, por ejemplo, el artículo 60 del Código Civil y Comercial, que habla de las directivas anticipadas de salud, y que empieza diciendo: toda persona plenamente capaz. Yo no sé qué grado de plenitud de capacidad quiere el artículo 60, puede anticipar directivas y conferir mandatos en previsión de su propia incapacidad. Ahí vuelve a usar más el término incapacidad, porque muchas veces esto no se otorga para la pérdida, si no, es solo para cuando tiene una sentencia de incapacidad. O sea, lo vuelve, y el 139, que habla del nombramiento del propio curador, dice toda persona capaz. Por eso este artículo aclara que no importa si es capaz o no es capaz, no se ata a límites rígidos como la edad o una sentencia judicial, sino la actitud de entender el acto y comprenderlo. Por supuesto que si en una sentencia se le veda ese acto, no lo podrá otorgar. Y por supuesto, si no tiene el discernimiento suficiente, no lo podrá otorgar. Pero este artículo habla de casos especiales, primero de los niños, niñas, adolescentes, y sigue la estructura de nuestro Código Civil en el artículo 26. En cuanto, si quieren, después lo hablamos, en cuanto a los mayores de 16, entre 13 y 16, los menores. ¿Por qué los viejos? ¿Por qué las personas mayores? Si bien no hay una limitación legal, también es contemplada esta situación, reconociendo el derecho a otorgar directivas y que deben ser cumplidas. No tiene una limitación legal, lo que tiene es una limitación social, lo que tanto hablamos de la cultura del viejísmo. ¿Cuántos casos conocemos de personas internadas en instituciones gerontológicas con engaños, diciéndoles que van a otro lado, que van por una semana y después van a volver? Los conocemos de cerca. Entonces este proyecto, en el mayor respeto a la dignidad de la persona, establece la posibilidad de otorgar directivas, el consentimiento expreso para ingresar a un geronto, que se le debe informar sobre la posibilidad de otorgar su directiva anticipada, inclusive sobre su estadía. Lo mismo con la persona con discapacidad. Y lo que hablábamos de la interpretación, de la expresión, como va avanzando la ciencia, por eso también el artículo tiene, con la persona con discapacidad, porque sabemos que aún hay resabio de una asociación entre discapacidad e incapacidad, una confusión, ¿no? Entonces hay que eliminar esos casos, pero también se contemplan cosas novedosas, y seguramente van a aparecer más cosas novedosas. ¿Cómo es la posibilidad de expresarse? Hay personas que por dificultades, por enfermedades, con dificultades en la comunicación, hoy se pueden expresar por métodos tecnológicos, que son verdaderos apoyos tecnológicos humanos. Eso también lo contempla. O sea, el proyecto prioriza la voluntad de la persona como sea, del paciente, de la persona que va a una institución gerontológica, de los niños, niñas, adolescentes. Es centro esa voluntad, sin limitaciones injustas. No debemos limitar derechos personalísimos, porque no nos olvidemos que hablamos siempre de derechos personalísimos y autorreferentes. No nos metemos con nadie, son nuestros bienes, nuestra vida, nuestra persona. No podemos limitarlo sino ampliarlo. El proyecto busca ampliar. O sea que un adolescente puede otorgar un acto de autoprotección. Sí, el artículo 26. ¿Contesto yo, Luis, o te dejo? No, dale. Contestá. El artículo 26. Después no hablo más, no hablo. No, dale, pero dale. sí, No, sí está es bien. interesante, es muy El artículo interesante. 26 del Código Civil establece que, por un lado, establece que la persona mayor de 16 años se la considera. Son los últimos 3 párrafos del artículo 26, inexplicablemente se mezcla con otros temas, pero se refieren a la salud.
establece que la persona mayor de 16 años será considerado como un adulto para todas las decisiones sobre su propio cuerpo. Entre los 13 y 16 años, les recuerdo el artículo, seguramente sí, la mayoría lo conoce, se establece que se presume que tiene aptitud suficiente para decidir sobre cuestiones de salud y pueden decidir por sí solos, pero si se trata pueden dar el consentimiento por sí solos, pero si se trata de tratamientos invasivos que pongan en riesgo su vida o su salud, ese consentimiento debe estar acompañado, asistido por los progenitores. Entonces, este proyecto sigue ese lineamiento. Establece que los mayores de 16 años van a poder otorgar libremente los actos de autoprotección. Si pueden decidir como un adulto sobre cuestiones atinentes a su propio cuerpo, ¿cómo no van a poder decidir sobre cuestiones que siempre son menos importantes, porque no hay nada más importante que la salud? Con respecto a los de entre 13 y 16 años, el proyecto establece que pueden otorgar directivas, puede otorgar actos de autoprotección con la asistencia de sus progenitores. ¿Por qué? Porque consideramos que siempre se trata de cuestiones serias y graves. Nadie va a otorgar un acto de autoprotección para decir que se quiere, no sé, tatuar algo. Cuando un adolescente otorga un acto de autoprotección que son excepcionales o menores, es porque ya tiene una enfermedad generalmente, que conoce desde chico, creativo, conoce su futuro, y conversa con los padres y lo puede plasmar con los padres. Con la asistencia de los padres, pero decide, y lo que deja claro, que se refiere a lo que tiene mucho que ver con lo que hablabas vos, Luis, es que se establece que en todos los casos, aún más allá de esa edad, aún menores de esa edad, siempre hay que escucharlos, a todo niño, niña, adolescente, y plasmar de alguna manera su voluntad con respecto a cuestiones autorreferentes, las que pueden no ser obligatorias, pero sí se van a poder escuchar y ponderar junto con los demás secundarios. Siempre escucharlos y de acuerdo a su desarrollo y madurez, por supuesto, se deberá ponderar con otros principios de la... De sancionarse este proyecto, toda esta postura quedaría muy clara porque toda persona, dice el artículo, toda persona humana, dice el artículo 3º, con discernimiento suficiente, como mencionaba recién, tiene derecho a otorgar actos de autoprotección y poderes preventivos. Ahora bien, en realidad desde ahora lo que muchas veces hemos instrumentado son actas, simplemente en donde constatamos la opinión de la persona, el derecho a opinar para que esa opinión sea debidamente tenida en cuenta, ¿no es cierto? Eso desde ya, hoy, pero creo que el proyecto amplía muchísimo la posibilidad del otorgamiento de este tipo de actos en situaciones críticas, ¿no es cierto? En situaciones en donde hay personas que no tienen las aptitudes, que tienen una restricción en la capacidad de ejercicio, no tienen la madurez suficiente, pero siempre queda claro que toda persona humana con discernimiento suficiente tiene el derecho a otorgar actos de autoprotección y poderes preventivos. No solo que se otorguen actas para constatar la opinión, sino también otorgar el acto. Claro. Creo que es claro Guillermo, ¿y qué hay sobre los registros, el registro de estos actos? Bueno, está establecido en el artículo 8 la registración en los registros creados ya o que se crearán al efecto, y esos registros van a estar en cabeza de los colegios de escribanos, de los colegios notariales. Hoy tenemos muchos registros creados y tendremos que, bueno, que poner en funcionamiento más con esta ley, bueno, con este proyecto si se transforma en ley. Pero es muy importante que la ley reconozca a los registros que están en los colegios notariales. ¿No? Creo que es algo también que es algo muy importante. No sé qué opinan quienes más saben de eso, que son Luis y Alicia. Bueno, en realidad Guillermo, los registros funcionan en los distintos colegios notariales, creo que desde el año 2004, si no me equivoco. Ahí empezaron.
Ahí ¿Cómo? empezaron y se fueron. Ahí empezaron, Luis, que empezó el de Santa Fe, el de Buenos Aires, después el de Santa Fe, y empezamos, ustedes no saben que nosotros hemos hecho un recorrido por los caminos polvorientos de la patria, en colectivo, de provincia en provincia, por el año 2008-2009, y a nuestro paso dejábamos los registros creados, por Eh, decisión de los colegios, sin ley, sin nada, pero después, quedaron casi todos creados. después se han ido sancionando distintas normas provinciales. En la provincia de Buenos Aires y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se incorporaron a los registros a las distintas leyes orgánicas. Y hay otras provincias que también tienen leyes que reconocen los registros, como Chubut, Neuquén, son unas cuantas. Nosotros La tenemos última también. que obtuvo el reconocimiento a nivel provincial de los registros creo que es Neuquén, pero son unas cuantas. Y Lo creo que que es sería, importante, sí, no, es muy no, sí, importante sí, también que el Consejo Federal junta, tiene una base de datos para determinar si una persona ha otorgado directivas, directivas anticipadas o autoprotección en otra provincia. O sea, en cada distrito, en cada provincia, en cada jurisdicción, se puede averiguar qué ocurre si hay algo en otros registros. Eso funciona como en el Consejo Federal. no se sabe en qué tiempo o en qué lugar puede presentarse la situación de un accidente, de algo. Es muy útil. A la vez que se creó la Comisión de Derechos Humanos y Autoprotección, yo creo que en el año 2009 se creó el Centro Nacional de Información de Actos de Claro. Autoprotección en el federal, eh, eh, con nuestra querida Emma Ferrari al frente de toda esa gestión, Luis, que estaba apoyando totalmente todo esto. Entonces, todos los actos de autoprotección nosotros lo escribimos en nuestras provincias. Los registros funcionan en general dentro de los colegios de escribanos. Sostienen los colegios de escribanos, no causan gastos al erario público. La verdad que se sostiene en general dentro de los archivos de protocolo. Bueno, pero a la vez que se inscribe ahí, inmediatamente esa información va al federal. Entonces se puede conocer en La Quiaca un acto Claro. otorgado en cualquier lugar del país. Y eso es una seguridad, igual que los testamentos. Los abogados saben muy bien cómo funciona la inscripción de los testamentos. Funcionan igual, inclusive son cómo se piden informes. Una cosa importante de este proyecto es algo que en la práctica los jueces, muchos lo hacen porque se dan cuenta de la importancia que tiene y cómo los puede ayudar a decidir bien. Pero no hay nada que los obligue en general, salvo acordadas, así algunas perdidas. Este proyecto establece la obligación, o en leyes provinciales, como Buenos Aires, este proyecto establece la obligación de los jueces, donde se empieza a tramitar una restricción a la capacidad de ejercicio, tienen que oficiar el registro de autoprotección ya, va a Ah, haber una obligación legal. claro. Yo en mi provincia, la verdad que tengo un agradecimiento a todos los jueces de familia, porque desde entrada, cuando una vez fuimos y le mostramos la primera lista de actos de autoprotección que teníamos inscrito, me acuerdo hace muchos años, 40 casos, le dijimos, ustedes están haciendo juicios de curatela, era en esa época, y no saben lo que la persona quería. Claro. Y a partir de ahí, por voluntad propia lo hacen, pero no tienen ninguna obligación. Entonces, esta ley va a dar un respaldo legal a los oficios, a la obligación de informar por los medios en los institutos de salud. También esto está en la ley, que los institutos de salud deben informar de manera cierta, adecuada, a las posibilidades de comprensión de las personas, sus características étnicas, a su edad, deben informarse no solo de todos los derechos que tienen, sino también de la posibilidad de otorgar un acto de autoprotección con directiva anticipada de su salud antes, a lo mejor, de ingresar. Son cosas que se van haciendo, pero que no tienen Claro. respaldo legal. Se van haciendo a pulmón. Entonces, Claro. dar este respaldo parece importante. Y lo último, y me callo, Luis, lo No. último que digo que es muy importante
que está relacionado con lo que decía, que esta ley establece la obligación de los colegios notariales. Esto quiero remarcarlo, porque me parece importantísimo. La obligación de los colegios notariales de asegurar el acceso a los actos de autoprotección a toda la comunidad en cada jurisdicción y tener una atención especial, atender especialmente los casos de personas de falta de recursos o de otras dificultades, que puede ser la legalidad. Entonces hay un compromiso del notariado de que ninguna persona, por ningún problema de esta naturaleza, se quede sin otorgar ese acto. Yo Y es un colegio que por ley... creo que es importante también destacar que en principio en los registros no se anota el contenido del acto, sino solamente que determinada persona otorgó un acto de autoprotección y la manera de encontrarlo en el protocolo tal o en el juzgado tal. Ahora, fue una innovación del Colegio de Escribanos de Rosario, la posibilidad de anotar los temas de salud, y ahora eso ha pasado también a otros registros, como el de la provincia de Buenos Aires, registrar directamente en el registro, cuando así lo permite el otorgante, las cuestiones de salud, para que haya un acceso más rápido por los profesionales de la medicina para llegar a encontrar digamos, las disposiciones que dijo esta persona en vida, que dejó asentadas en vida. Creo que es una innovación interesante y que se podría, inclusive en el futuro, ir desarrollando mucho más. Estos son todos temas que están, como decía Alicia, en pleno desarrollo. Son cambios muy, muy de fondo en el derecho, porque hacen a la persona, hacen a la persona humana, hace realmente a los derechos humanos y producen una transformación de un montón de institutos que van adheridos a esto y que creo que es muy trascendente, ¿no? Creo que la sanción de esta ley va a dar lugar a ir fijando muchas cuestiones que en este momento están un poco en la nebulosa. Van a quedar muchas, pero que tendremos que ir poco a poco poniéndonos de acuerdo, abriendo el camino, porque no se pueden imaginar los problemas jurídicos si no hay una realidad social a la que ese problema jurídico se remite, ¿no? Es un poco la teoría de Werner Goldschmidt, que hablaba de la ley, del factor justicia, pero también de la realidad social a la que el derecho se aplica. Y los cambios sociales son los que exigen hoy ya una inmediata sanción de esta ley. Sí, yo digo, Laura. ¿Cómo? Perdón, Guillermo. Guillermo. Inclusive el COVID ha incrementado los casos en nuestra provincia un 20% más de actos de autoprotección durante el COVID, porque la gente empezó, o porque tuvo tiempo en la época del ASPO de pensar más, o porque, bueno, empezó a preocuparse por su futuro. En muchos casos que, por ejemplo, la decisión de no querer respirador, de no querer terapias intensivas, y así, como dice Luis, las situaciones sociales van marcando el ritmo. Y seguramente en este proyecto también hablamos de identidad digital, estamos súper avanzados. Y entonces así vamos a ir. Luis sabe que yo soy la primera en estos temas, ¿no es cierto, Luis? Sí. No soy negada, por eso. Luis me ha cargado toda la vida. Bueno, las necesidades van surgiendo y son nuevas. Y eso es derecho. El derecho es dinamismo. El derecho es razonabilidad. El derecho no está en los libros, ni en los jueces, ni en los abogados, ni en los escribanos. El derecho está en la gente. El derecho está en la gente. Y entonces, esta es una ley que precisamente es para la gente. Una ley que humaniza el derecho y el protagonismo
de las personas y la importancia a sus sentimientos, no solo a sus bienes, a sus derechos hereditarios. La importancia, tiene un valor jurídico lo que sienten, tiene un valor, digamos, para el derecho, lo que Claro. sienten, sus temores, sus preocupaciones. A mí me parece que es un avance, como dice Luis, un cambio de perspectiva, el ser humano en el centro de la escena, de Fíjate, una manera integral, de una manera integral. yo no quisiera dejar de mencionar que en los actos de autoprotección se puede decidir quiénes van a ser los apoyos y los curadores. Pero hay una norma muy particular, porque el juez puede, fundadamente, determinar que tienen que ser otras personas por las circunstancias que fuere. No es Mm. obligatorio para el juez, sino que el juez tiene que seguirlo como una directiva anticipada. Pero lo que no puede de manera alguna hacer el juez es nombrar como apoyo o curador a la persona que el otorgante del acto rechazó. Esto viene ya de una ley Ah, alemana de los años 90, ¿no? Ya lo habíamos Eh, estudiado, pero Creo que en eso es esa muy ley importante. una de las primeras. A fulano no lo Bueno, quiero. no es importante, es una cuestión muy importante que nosotros deducíamos remitiendo a la tutela, porque el artículo 10, el último inciso, establece que no se puede nombrar tutor a aquellos que los padres decidieron. Bueno, hacíamos todo este tiempo. Esta ley, lo que tenemos hasta ahora nos somete a un permanente esfuerzo de interpretación analógica para lograr una aplicación armónica con las convenciones, con la Constitución, con las leyes. Este es un ejemplo. Nos remitíamos a las normas de la tutela para decir que la persona que, digamos, este que no quiero que sea mi curador o mi apoyo, no se lo puede nombrar. Es muy común también esta persona, familiares cercanas, que no la dejen ni acercarse a mí. Entonces esta negación, ah, cuando detrás de eso hay un problema que para esa persona es muy importante, indudablemente. Bueno, esto en esta ley está esta prohibición de nombrar a que una persona en un acto de autoprotección dice que no quiere que esa persona ejerza el cuidado o la curatela o el apoyo de- del qué bueno. otorgante. Eso es muy importante. Hay muchos Sí. detalles en la ley. Necesitaríamos más tiempo, mucho tiempo. El tiempo es tirano. Ujú. Sí. Guillermo, vos querías decir algo. No, que No, perdón. no, por favor, Alicia, hace una hora que están hablando ustedes y explicando las ventajas del proyecto, y la realidad que para todos los que estamos escuchando, especialmente quienes no son escribanos o no son especialistas en derecho y que son ciudadanos que están tratando de informarse, van a encontrar que todo lo que la norma establece es positivo y sin duda no hay motivo o no creemos que haya motivo para que no se transforme en ley, porque realmente lo más importante de esta norma es el respeto por, digamos, de nuestra autodeterminación en el momento en el que somos más vulnerables. Entonces respeta nuestra dignidad, respeta la igualdad, respeta la libertad y pone al ser humano y su voluntad por sobre todo, cosa que ya Luis dijo en algún momento. Y bueno, como un bocadillo, ¿no? Hablando cuando hablaba en privado con el senador Guerra, él entendía muy bien esto y él me decía, yo estoy feliz de este proyecto, porque me doy cuenta que tomé una iniciativa de algo que sin ninguna duda es muy beneficioso para toda la sociedad y que va a ser tiempo a tiempo cada vez más beneficioso, porque sabemos muy bien que es una sociedad en la que cada vez hay adultos mayores que viven cada vez más solos, se viven más años, y bueno, y todas estas normas van a solucionar muchísimos inconvenientes y van a dar especialmente tranquilidad a la gente. Y lo más importante, vamos a estar nosotros como notarios para hacerlo realidad, para ser quien traccione, para darle difusión y para realmente para que se hagan estos actos de autoprotección, porque creo que el notariado, sin duda, va a estar convencido de su función social también
en esta norma que Dios quiera sea ley. Guillermo, Sí. yo agregaría solamente a lo que vos estás diciendo, que este no es un tema de determinada clase social. Yo he tenido acá en la oficina todos los niveles sociales, de gente con muchísimo dinero preocupada por el cómo vivir una situación de pérdida del discernimiento, de la posibilidad de la pérdida de gobernarse a sí mismo y de gobernar a su patrimonio. Y también he tenido he tenido el caso de estos viejitos que a lo mejor están solos, con parientes muy alejados, que lo único que están esperando es que el viejito se muera para poder tomar la casita que tiene, y que a lo mejor viven pendientes o gracias a algún vecino que es el que se ocupa de ir al almacén de la esquina y comprarle los fideos. Todos esos niveles, inclusive gente muy mayor con hijos discapacitados que no saben qué va a ocurrir el día de mañana, en barrios muy humildes. Bueno, son situaciones, esto se da en todos los niveles sociales. Por eso creo que interesa a toda la comunidad, cualquiera sea el lugar en donde vivan, en el campo, en la ciudad, en pobres, ricos. Esto le cabe a todas las personas. Incluso esta charla de hoy es útil no solo para los escribanos, sino también para los ciudadanos que la estén viendo y que sepan de esta herramienta con la que van a poder contar, ¿no? Así es, sí, claro, por supuesto. Acá yo tengo unas preguntas, si ustedes quieren, que me han enviado. El escribano Javier Guardiola, quien lo felicita por la excelente exposición, dice que hay un proyecto de autodeterminación o muerte asistida del doctor Daniel Ostropowski, que ya creo que tiene estado parlamentario. Allí se propone que la persona con discernimiento y bajo algunos supuestos de enfermedad terminal puede solicitar no ya la no invasión médica, sino incluso la posibilidad de acelerar el proceso de muerte y evitar el sufrimiento. La pregunta es, ¿qué piensan los expositores al respecto? Bueno, creo que es un tema, a ver, autoprotección en realidad tuvo mayor trascendencia desde las octavas jornadas notariales iberoamericanas que se desarrollaron en Veracruz en el año 1998. Y en esa jornada los escribanos tomamos una decisión, que era darnos cuenta que nosotros lo que conformamos fundamentalmente es el continente de la declaración, que es a lo que este proyecto apunta. El proyecto en sí no tiene mayores novedades en cuestiones vinculadas con el tema bioético. El tema bioético ha venido modificándose mucho durante todos estos años. Han cambiado muchísimo los criterios. El primer caso que yo tuve, por ejemplo, es de principios de los años 90, y eran dos ancianos, un matrimonio de 90 y pico de años, llevaban 60 años de casados, más de 60 años de casados, y simplemente querían que el que muriera primero tuviera la suerte de morir de la mano del otro, y querían que no los internaran en terapia intensiva. Hoy la decisión de que a uno no lo internen en terapia intensiva está ampliamente admitida por la bioética, por todos los médicos, etcétera, ¿no? Pero en ese momento era algo totalmente extraño. ¿Cómo va una persona a decirle al médico en ese momento qué es lo que quería? Simplemente el médico disponía.
Y ese rechazo a una internación en terapia intensiva era insólito. De ahí para acá se ha avanzado muchísimo. El proyecto trae un artículo que dice que establece como nulas aquellas disposiciones que impliquen desarrollar prácticas eutanásicas. Esto es lo que en realidad existe en nuestra legislación en base a las leyes que ya nombramos, la Ley de Derechos del Paciente y la que se llamó la Ley de Muerte Digna. Creo que es tema de otra ley. No es, esta ley apunta más al continente que al contenido. Yo creo, digamos, yo mismo he ido cambiando, he ido, digamos, admitiendo decisiones mucho más graves en estos años. Inclusive, hace poco fui testigo de un acto, porque entonces podía otorgar en donde está mi competencia territorial. Entonces me pidieron que fuera de testigo a otro partido de la provincia de Buenos Aires, en un caso realmente dramático, ¿no? Una persona con una enfermedad que hace muchísimos años lo tiene postrado. Esta persona, cuando llegué, lo único que puede hacer es mover los ojos, y con el movimiento de los ojos estaba fabricando juguetes para chicos con una impresora 3D, para que ustedes se den cuenta. Y mientras mi colega le leía el acto de autoprotección, con los ojos abrió la computadora, con los ojos abrió Gmail, con los ojos buscó el proyecto de escritura, y mientras mi colega lo leía, él iba siguiendo la lectura. Pero lo único que puede hacer es mover los ojos. Entonces yo me preguntaba hasta dónde lo que estaba pidiendo era, digamos, me empecé a plantear los problemas bioéticos, ¿no? Porque, bueno, no voy a hablar de las decisiones, pero uno ante el caso concreto, creo que son temas que la humanidad tiene que ir conformando de acuerdo a los valores que son los valores de justicia y los valores éticos que son inconmovibles, el valor de la vida, digamos, inclusive con relación acá intervienen la fe, la religión, la ética, los médicos, intervienen por supuesto los profesionales del derecho, los psicólogos, intervienen mucha gente. Es una actividad muy multidisciplinaria, pero que creo que es algo que está allí, que tenemos que ir formando. Creo que en el año 98 fue un gran acierto decir, la bioética a nosotros no nos interesa, no es nuestro tema. Nuestro tema es el molde en el que tenemos que formar este tipo de voluntades, darle un sustento a estas voluntades. Fue una decisión muy difícil en esa reunión, porque colegas de distintos lugares de América querían entrar en el tema bioético. Y creo que fue una gran decisión sujetarnos a decir, nosotros como notarios, como escribanos, lo que estamos queriendo es dar un sustento a estas decisiones. Lo otro es un tema muy complejo que si en ese momento nos enredábamos ahí, no hubiéramos avanzado nada. Claro. No sé si es clara la respuesta. Sí, sí, sí. Muy ¿Estás de acuerdo, clara. Alicia? ¿Guillermo? Muy clara. Sí, yo estoy de acuerdo, lo hemos charlado muchas veces con Luis, porque nos consultan, y pensamos que en realidad el proyecto el eje es el respeto a la voluntad de la persona. Es un cambio paradigmático con respecto a dejarle dado capaz, mayor de edad, es el respeto al discernimiento suficiente, son todas otras cuestiones, y el respeto a sus decisiones, a su proyecto de vida, a su plan de vida. Hay otros temas que tienen
no tienen una relación tan jurídica, si bien el derecho los prohíbe, sino tiene una relación con la bioética. Y nosotros estaremos a esa evolución. Creo que la sociedad se tiene que dar un debate muy grande, profundo y sincero, donde se planteen las cuestiones de fe, las cuestiones eminentemente bioéticas. Nosotros vemos comités de bioéticos que están a favor de la eutanasia y comités de bioética totalmente en contra, depende a qué institución pertenece. Entonces es un tema que si no está resuelto entre los comités de bioética, mal podemos nosotros pretender regularlo. O sea, ahí hay para mí un debate que se tiene que dar antes. Claro. Y Fíjate, Alicia, te interrumpo, Alicia, fíjate que nosotros hemos omitido ahora hacer mención a la Constitución Nacional, a los actos autorreferentes, ¿no es cierto? O sea, acá hay, creo que es el artículo 19, yo con los números soy muy, me puedo el artículo confundir. 19. Hemos omitido mencionar el artículo 19 de la Constitución Nacional, que un poco, hablando precisamente con un hijo mío hace poco, de los problemas bioéticos, me decía, mira, vos podés pensar con, con tus creencias religiosas lo que vos quieras, pero la Constitución Nacional, vos tenés que admitir que son conductas autorreferentes, ¿no? Que es muy difícil regularlas, ¿no? Como vos decís, es un debate que nos tenemos que dar. Es muy, muy Con total difícil. sinceridad y seriedad. Y con mucha seriedad, porque no Con es una muchísima cuestión de bandería. seriedad. No es cuestión de bandería, estoy a favor, estoy en contra. Es un debate No, que se debe dar con sustento, por en la supuesto. última, en la reunión en el Congreso, en el Senado de la Nación, cuando se presentó el proyecto que Guillermo hacía referencia, estuvieron presentes un rabino y un imán, que fueron muy interesantes las exposiciones que hicieron desde el punto de vista de la fe, ¿no es cierto? Muy, muy interesantes en los dos casos. Bueno, la Iglesia Católica también tiene planteadas sus ideas sobre este tema. Bueno, hay de todo un poco. Creo que es muy difícil, muy, muy difícil entrar a definir. Creo que todavía falta madurar un poco el tema de la bioética para poder legislar un poco más allá de esto, ¿no? Sí, Luis, una cosita para decir en esto, que vos ya lo dijiste, pero recalcarlo. El proyecto específicamente dice la prohibición de las prácticas eutanásicas y obviamente, como vos dijiste, el tema bioético y ese tipo de prácticas va a ser será motivo de otra ley. Por lo tanto, digo, es importante esto porque para lo que es la vida y el tránsito de este proyecto dentro de lo que es el ámbito legislativo y que no tenga complicaciones, tiene que quedar claro que eso no está incluido. Claro, no. Porque sería... Fue necesario, Guillermo, porque con los primeros borradores del proyecto nos preguntaban, me ha pasado, asesores de legisladores, que me preguntaban, pero acá están defendiendo la eutanasia. Claro. Entonces fue necesario aclarar, ese tema no es tema del proyecto. Quizás la historia nos muestra que hubo muchos temas que no fueron, que eran impensados que se redujeran. Después la sociedad evoluciona, se dan los debates, y tenemos leyes que estaban cajoneadas al principio, pero coincido plenamente con ambos que es otro tema que no tiene que ver con los ejes fundamentales de este proyecto. Claro, y aparte entonces para confirmarlo, el artículo 6º del proyecto dice, son nulas aquellas disposiciones que impliquen desarrollar prácticas eutanásicas, expresamente previstas. Y mejora la redacción de la 26.742 porque establecía que son inexistentes, lo cual no era la categoría jurídica adecuada.
Y hago una pregunta. Si viene una persona que tiene, una persona que otorgó un poder preventivo, viene el momento en que perdió ya el discernimiento, viene su apoderado a actuar. ¿Ese poder se utiliza directamente o hay que someterlo a, a revisión judicial? ¿Cómo funciona en la práctica? ¿Cómo funcionaría en la práctica? Si a mí como escribano me vienen con un A ver, poder preventivo. bueno, bueno, ¿Eh? es un tema bastante complejo, digamos así. A ver, acá tenemos que distinguir nuevamente capacidad de discernimiento. O sea, el discernimiento nosotros como Ujú, escribanos nos vienen con un poder. En principio no sabemos si el otorgante del poder conserva el discernimiento o no conserva el discernimiento. Podría haber ocurrido que festejó demasiado que su club de fútbol salió campeón y entonces, bueno, a lo mejor no está en ese momento en plena lucidez porque festejó demasiado o está durmiendo simplemente. Entonces, esa persona en ujú. ese momento Sí, no tiene discernimiento. Pongo ejemplos extremos para que nos podamos entender. sí. Una cosa es que la persona hoy Ujú, no tenga discernimiento. Eso no quiere decir que haya perdido la capacidad, como señalaba desde el principio. El ujú. tema viene más bien cuando se puede plantear un abuso, digamos, hay un delito que es el delito de circunvención de incapaz, que está, si no me equivoco, en el artículo 174, inciso 2 del Código Penal, que es el abuso de la situación de determinada persona. El Código Penal la describe como incapaz, pero se refiere también a los casos de falta de discernimiento. Mm. Entonces acá hay que ser muy, muy delicados, muy cuidadosos en el tema, porque la mera pérdida o disminución del discernimiento no anula en principio el poder mientras no haya un aprovechamiento, porque el aprovechamiento tiene que ser doloso. Hay mucha jurisprudencia sobre el tema, bastante rica e interesante. Ahora, otra cosa es cuando se inicia un proceso de restricción a la capacidad de ejercicio, en donde ese poder, junto con los actos de autoprotección, se presentarán al juez y él determinará si continúan o no continúan. ¿De Ah, acuerdo? bien, Pero bien. ante la posibilidad de tener, bueno, todo es una cuestión de grado. Si nosotros sabemos que esta persona ha perdido totalmente el discernimiento, eh, no podemos utilizar el poder porque podemos estar incurriendo en el delito de circunvención de incapaz. ¿De acuerdo? Perdón, Pero si no yo lo que estamos, si digo es estamos sí, hablando de un poder preventivo, sí. El poder, preventivo. Si claro, si hablamos de un poder, poder común, no. Ahora, si estamos claro, hablando de un poder preventivo, puede eso, darse dos situaciones. Que sea que en un poder común tenga una cláusula de subsistencia del poder ante la pérdida de discernimiento, capacidad del poder dante, el poder Ajá, lo va a seguir usando y si tiene esa cláusula va a ser válida. Y si estoy el de poder acuerdo. bien. preventivo propiamente dicho, va a Sí, decir que ese poder va a desplegar efectos y el apoderado va a poder utilizarlo a partir de la pérdida de discernimiento y va a tener que decir cómo va a probar esa pérdida de discernimiento. Entonces, cuando ese ah, poder se presente, el que lo reciba va a tener que tener la constancia fehaciente de que se probó. Por ejemplo, ajá, eh, puede establecer que va a tener vigencia la pérdida de su discernimiento, que va a ser acreditada con el certificado médico de su doctor Mengano, fulano, sultano, o por un certificado médico del departamento de psiquiatría del hospital tal, o el propio otorgante va a decidir. Entonces ahí sí va a haber que ah, comprobar si cumplió Claro, a con... ver, dos cosas, Alicia. Una claro. es la situación actual y otra va a ser la situación una vez sancionado el proyecto, que se convierta en sea ley. ley, Ahora, también, que sea Claro. sí, ley. hay varios factores que hay que tener en cuenta acá, ¿no es cierto? Eh,
Sí, pues, fundamentalmente eso, ¿no? Que son dos situaciones distintas, el uno y otro Es un gran caso. cambio, es No, un gran cambio. lo que está diciendo allí, El proyecto precisamente establece la posibilidad de que la persona designada pueda pedir la restricción a la capacidad de ejercicio. O sea, el propio apoderado o la persona designada en el acto de autoprotección. Por eso el proyecto lo establece. Inclusive establece que no solo va a perdurar su vigencia ante la pérdida del discernimiento, sino también hace la restricción de capacidad judicial Claro. de la capacidad de ejercicio, Bien, salvo que el juez establezca que se extingue ese poder, porque vea que no es conveniente. Pero claro, va a durar siempre en principio. bien. Esa es la Bueno, importancia, por eso permite actuar ágilmente. ahí está lo superador y lo novedoso del proyecto, justamente, cuando lo que vos estás explicando, Alicia. Así es muy novedoso porque nuestro derecho no lo tenemos. Si bien existe en otros países desde hace años, como en España, nosotros ahí tenemos una legislación que no nos permite tranquilamente interpretar esto de esta manera. Sí, fíjate que en nuestra legislación, tanto en el Código Civil de Vélez Sarsfield como en el actual, está previendo la posibilidad de la subsistencia del poder a la muerte del poderdante en los casos determinados, pero no lo tenemos bien determinado para estos casos. Pero claro, fíjate vos que en el caso de ausencia, constitución de fallecimiento, como en la legislación, yo digo, se van dando pasos que ya se avisoran un futuro hacia dónde se encamina. Como esto de que perdure, en el caso de ausencia, constitución de fallecimiento, que perdure el poder a decisión judicial, es un camino que ya lo vimos, Luis, estudiando el tema, de que apunta hacia eso, a considerar el respeto a la persona. Lo mismo los grandes cambios que hay en el concepto de representación legal. Hoy las observaciones generales de los comités, tanto de los derechos del niño como de los derechos de las personas con discapacidad, dejan claro que la representación legal hoy no es sustitutiva y que el representante tiene que hacer lo que considera que es la voluntad del representado en la mejor medida posible. Hasta ha cambiado el concepto de representación legal, como en los códigos decimonónicos, como vos decías, Luis, decía, el tutor administra y gestiona solo sin la presencia del tutelado. Los padres representan, entonces quedaba claro, no hace falta, chicos, por acá no aparezcan, porque ustedes no tienen nada que ver. Los que deciden son los adultos. En el juzgado de menores, en mi provincia, la ley 640 hace muchos años, no está vigente ya, pero estuvo vigente muchos años, un artículo específico decía, en los juzgados de menores, los menores no tienen que venir con sus abogados, no necesitan abogados, porque los padres actúan como buenos jueces de familia. Entonces, esa invisibilización eran invisibles. Bueno, estos son los Alicia, cambios que pasito a pasito vamos creo que construyendo, un ladrillo y a detalle. ladrillo. saben que yo, la verdad, estamos todos tan entusiasmados con el tema que recién miro el reloj y son las 9 casi, Sí. las 21. Se me pasó, pensé que había pasado una hora recién. Fue un montón de tiempo, pero es realmente muy, Muy interesante. podemos estar muchas horas más hablando. Pero bueno, Sin duda. es de cerrar y seguir en la comunidad, ¿no? Seguimos en una próxima. Quedamos a disposición cuando quieran. ¿No, Luis? Bueno, Sí. Bueno, agradecido por la participación y estoy a disposición y espero que este proyecto se sancione pronto porque realmente es una necesidad imperiosa realmente para nuestros ciudadanos, para nuestro pueblo, ¿no? Para la comunidad. Yo quiero agradecer nuevamente a todos los que trabajan por esto, a
Patricia Larzón, que también ha colaborado tanto, y a todo el equipo que siempre está trabajando detrás de esta utopía para saber cuáles son las estrellas que hay que seguir, y al federal, por supuesto, ustedes, siempre es un gusto, Laura, Luis, El gusto es nuestro. Guillermo, y al senador también, Guerra, nuevamente agradecerle. Y bueno, a disposición para lo que podamos colaborar. Laura, Bueno, para cerrar un poco, bueno, desde el Consejo Federal, Laura, un mensaje, un agradecimiento a todos los que estuvieron conectados, desde todos los lugares de nuestra querida Argentina, demostrando el compromiso que tiene el notariado con la comunidad y el apoyo que tienen para este proyecto del senador Guerra, que el notariado se lo hace un poco propio con el convencimiento que prontamente será ley. bueno, qué bueno. Bueno, un saludo muy grande para todos, muchas gracias, un gran placer haber compartido esta tarde con ustedes tres y con todos los que están detrás de cámara mirándonos, que son una parte nuestra. Le agradecemos a la escribana Castellón, le mandamos un beso grande, Alejandra, nuestra presidente, y bueno, nos vemos en el próximo encuentro, y ya después tendríamos que organizar algún taller como para ir viendo, una vez que avance este proyecto, que seguramente lo hará, para ir viendo la parte práctica, que siempre me interesa tanto. Cómo se redacta, cómo se hace en tal caso, tal otro. Laura, si hay preguntas que han quedado, que nos quieras mandar a Luis, Bueno, cómo no. Guillermo, con mucho gusto las contestaremos a sus mail o a sus teléfonos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Luis, muchas gracias, Alicia, muchas gracias, Guillermo, y nos vemos en la próxima. ¿Cómo no? Gracias a vos. Besos. Bueno, gracias.